Estar con ustedes. Me encuentro en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Estamos en un lugar hermosísimo, con un ambiente frío, hermoso, creyendo que el Espíritu de Dios está haciendo cosas grandes. Y en esta preciosa tarde ya, porque son las 5:17, quiero presentarle a un amigo, nuestro hermano Toño. Él tiene un testimonio impactante. Primero que nada quiero que se presente y dé un saludo y empezamos con el testimonio. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es José Antonio, pero soy más conocido como Toño. Y aquí me encuentro con el gusto de estar con el pastor Carlos Tahuada. Y es un honor para nosotros, pues, contarles el testimonio de cómo fue el proceso en donde yo estuve. Y entonces, aquí iniciamos. Eso. Toño, primero que nada quiero preguntarte, ¿naciste en el Evangelio? No, mi familia nunca había conocido de Cristo anteriormente. Mi abuelito sí lo conocía, pero él se cambió a una religión que no tiene nada que ver con esto. Ok. Y la otra pregunta, para los que no conocen, vienes de un linaje chamula. Viene de un linaje chamula donde tienen otro dialecto y para mucha gente son cerrados en tiempos anteriores en cuanto al Evangelio, pero hoy en día podemos hablar abiertamente. Vienes de ese linaje, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento escuchaste de la palabra? ¿En qué momento dijiste, wow, Dios existe, el Evangelio existe? Prácticamente fue cuando mi mamá aceptó al Señor hace aproximadamente 22 años a 20 años. Wow. Y en ese entonces fue en que yo también pude ir conociendo, más no yo fui profundizando a través de eso, pero más ese fue el instante en donde yo pude conocer. Eso. ¿Llegaste a asistir a la iglesia? ¿Tuviste un tiempo sirviendo? Cuéntanos cómo fue tu experiencia al inicio yendo a la iglesia. Sí. Antes de entrar al testimonio. Pues yo empecé a servir mucho después de que mi mamá haya aceptado por de parte de nuestro pastor, en donde él me dio trabajo por fotografía y todo eso. Entonces yo pude ir participando en la obra del Señor así mediante la empresa que él puso de filmación. Eso. Ok. Bueno, hay un testimonio que está dando mucho que hablar por lo que te pasó. Algo aconteció en tu vida que eso te llevó a una vida de la calle, una vida de alcoholismo fuertemente, a un nivel degradable. Y yo quisiera que tú le contaras esto a los jóvenes para que se motiven, aquellos que están pasando esa situación, y a las madres para que cobren fuerza y ánimo, que Dios puede sacar del lodo cenagoso a aquellos que para con Él hay planes. Tengo entendido que duraste cuántos años en el tema del alcoholismo y drogadicción. Prácticamente fueron casi como 10 años donde yo estuve más hundido en el vicio entonces, pero de que yo lo conocí, prácticamente mi primer trago de alcohol fue a los 11 años. Wow. A los 11 años, y entonces más de la mitad de mi vida yo la dediqué a los vicios y todo eso, a la marihuana, al tabaquismo, al resistol y todas esas cosas. Pues la última droga que yo conocí fue el cristal. Wow. Pero es impresionante porque entrar a ese mundo, para ti, ¿quién fue tu guía, tu ejemplo? ¿Vistes en tu tío, tu hermano, tu mamá, tu papá? ¿Por qué entraste a ese mundo? ¿Quién fue tu puerta para entrar a eso? ¿Amistades? Pues el primer trago de licor que yo fui a probar en mi vida, pues fue con uno de mis tíos. Y entonces, en ese entonces, pues yo fui conociendo en la escuela y todo eso, me junté con amistades en los que yo aprendería a seguir con ese tipo de vicios.
Entonces fueron las amistades, primeramente con mi familia. Entonces, pues yo fui creciendo porque también en mi familia no fui el único en el que estaba en esos vicios. Mi mamá, Wow, mis tíos, prácticamente toda mi familia. Entonces de ahí yo fui observando, fui creciendo y entonces de ahí yo tomé el ejemplo. wow. Me contabas hace días que hubo un nivel que llegaste muy alto, que ya no llegabas a tu casa, sino que dormías debajo de los puentes. Exacto. Explícanos qué se siente tener una casa, una cama y dejarlo eso por vivir una vida degradable para muchos, pero entendiendo que hay un plan de Dios sobre eso, sobre ti. Exacto, pues yo ahorita yo lo tomo como por el propósito que Dios ha tenido en mí, porque la verdad es que la dependencia que yo tenía en el alcohol era prácticamente tenga casa o no tenga casa, pues era primeramente el alcohol. Entonces yo prefería dormir en las calles porque ahí mayormente yo podía conseguir alcohol, drogas y todo eso. Y entonces dentro de casa yo no podía conseguir eso y entonces yo prefería vivir debajo de los puentes, dormir en la calle, dormir en las calles, en donde yo pudiera conseguir más fácilmente todo lo que yo pudiera consumir. Ahora que dices conseguir, ¿tenías algún trabajo y pagabas lo que consumías o alguien te lo proporcionaba totalmente gratis? Pues prácticamente todos me lo regalaban, Wow. ya sin dinero. No sé cómo era, pero todos los días mi meta era dormir borracho, en el día estar bien drogado y entonces todo eso la gente te lo regalaba. Era como que se apiadaban de nosotros, tenían lástima, pero más sin embargo yo creo en que era el mismo diablo el que me venía a ofrecer y me venía a dejar y me venía a sustentar todos los días de alcohol y drogas. Wow. Mira, es tremendo ese tema, pero lo que a mí me llama la atención es que estando en ese mundo, tienes algún concepto básico de Dios, de la palabra. ¿Qué sentías estando en ese mundo de cómo te miraba Dios? ¿Veías el plan de Dios en ese momento? O de plano se te cerró la mente y estabas en lo que estabas? ¿O Uh, entendías que en cualquier momento podías volver a casa? Hubo unos momentos en los que sí yo creía en el que yo podía dejar todavía los vicios y todo eso, pero eran ya solo instantes, pero hubo un momento en el que ya di todo por perdido porque yo ya dependía tanto del alcohol que no podía vivir, no podía dormir, no podía comer, no podía hacer prácticamente nada si no era bajo la influencia del alcohol. Y entonces eso es lo que me llevó a creer de que yo ya no podía cambiar. Pero más sin embargo, aún seguía diciendo que mi lugar no era en las calles, mi lugar no era aquí junto a los demás, estar borrachos y prácticamente también es lo que le decía a los demás jóvenes, nuestro lugar no es esta banqueta, no es Amén. nuestro lugar, es lo que decía siempre. Aún creía todavía de que había algo que me esperaba de parte de Dios. Wow, entonces en ese momento te convertías en un predicador aún consumiendo cosas desagradables para aquellos que se rodeaban contigo. Por decirlo así, porque fue por ese medio en que ahorita los jóvenes con los que me acompaño en las calles de vez en cuando todavía, porque me los encuentro en las calles y me dicen, ¿cómo le hiciste para cambiar? Y yo les dije, pues, no fue imposible, porque prácticamente si no hubiera sido por la intervención de Dios, de que me Eso. llevó a un hospital y en que médicos me ayudaron, pues esto no hubiera sido posible. Y yo lo que les puedo decir a los jóvenes también que me los encuentro, yo estuve más peor que ustedes y entonces ustedes también pueden salir. Ustedes todavía están en un nivel no muy alto como en el que yo anduve y entonces ustedes también tienen esperanza, es lo que yo les puedo decir. Hay algo que nombraste, hospital. Sí, ¿Por qué llegaste al hospital? ¿Qué pasó contigo? era por una intoxicación por exceso de alcohol y por una sobredosis de droga. Wow. Sí. Sí, es lo que me llevó a quedar inconsciente en un momento en el que yo no pude sentir el momento en el que me arribaron a una ambulancia y entonces yo desperté ya en una cama de hospital con cables conectados a mi cuerpo y entonces
Pues mi mamá y mis demás familiares decían de que en instantes yo moría, en instantes yo revivía y entonces el detector de mis pulsos pues aparecía y después se desvanecía y entonces es ese momento en el que yo puedo decir de que Dios hizo algo por mí. En ese momento, ¿qué sentías? ¿Qué sentías en esa cama? ¿Decías, me voy a morir? ¿O sentías que Dios te iba a dar una oportunidad? Pues en ese instante no se puede sentir nada porque prácticamente es como un sueño. Oh, Cuando yo me quedo inconsciente, yo me quedo en un sueño, pero cuando vuelvo a despertar, yo no distingo la realidad entre el sueño y la realidad, no hay diferencia. Y entonces yo no podía tener noción de la muerte ni noción de la vida. Y entonces no podía distinguir qué cosas eran reales porque yo no podía saber eso. No sentía wow, dolor absoluto. muy fuerte. Sí, Cuéntame, entraste en el alcoholismo, sí, primeramente. ajá. De ahí fuiste subiendo marihuana, cocaína, cristal. ¿Por qué subías? No quedaste en solo. Bueno, es Sentías que que ya no te. Bueno, prácticamente yo porque tal vez no le había agarrado, por decirlo así, como le dicen los chavos en la calle, no le había agarrado la onda. Y entonces yo al saber cómo consumir de manera controlada, de modo diario, entonces yo pude conocer los secretos a través de eso, alimentándome y entonces guardando un poco de todo, o tal vez bajar de un avión así de la cocaína con marihuana y entonces yo aprendí a controlar todo eso, a llevar todas las drogas en un mismo Wow. sentir. Mira, hay algo que yo fui testigo, Sí, porque en un tiempo vine a visitar a San Cristóbal y estabas todavía en ese tema del alcoholismo y drogadicción. Y yo escuchaba cómo la gente hablaba de tu mamá, que es la mamá de Toño, cariñosamente, es predicadora, servidora del Señor, trabaja para la obra de Dios. Y veía cómo la gente hablaba de ella sin saber el tema profundo. ¿Qué sentías cuando tu mamá te veía de esa manera, sabiendo tú que ella era predicadora? ¿Había algo de miedo, no sé qué sentías cuando te veía? prácticamente, Vergüenza. prácticamente pues el alcohol me quitaba todo aquel sentimiento de que nacía de mí y entonces pero aún quedaba algo de eso de que mi mamá no tenía la culpa de lo que yo estaba viviendo, no tenía la culpa de lo que yo quisiera porque ella no era la que me obligaba a consumir eso y entonces fue uno de los motivos por el cual yo me alejé de casa. Yo me salí de casa, prefería dormir bajo la banqueta y todo eso. ¿Por qué? Porque no quería avergonzar el nombre de mi mamá, ni mucho menos el nombre de Dios. Y entonces fue por eso es que yo quise ir mejor. Yo preferí ir a las calles. ¿O Sí. te encontrabas a alguien que te predicara, te decía vamos a la iglesia, te la encontrabas en ese mundo? Muchas Sí. veces, a diario me los Wow. encontraba. Pero más sin embargo yo ya me conocía de memoria todos los consejos que me iban a dar. Y entonces pues yo en ocasiones me ponía audífonos y entonces sigue hablando, le decía nada más. Me entraba por un oído y me salía por el otro. Y entonces cada consejo yo ya me lo sabía de memoria. Y entonces yo me escondía de todos aquellos que pretendían dar un consejo. Si no me venían a dejar 1 litro de alcohol o no me venían a dejar drogas, no me servía de nada. Y entonces pues prácticamente todos me hablaban de Dios, pero más sin embargo yo no quería escuchar. Wow. Para ir cerrando, Sí. en ese mundo se ve mucho lo que es la discusión, las peleas, por un gramo, por un alcohol. ¿Llegaste a pelear con algún compañero por algo que querías consumir y no lo tenías o te lo robaron? Pues en ocasiones sí, eso sucedía porque muchos no tienen la capacidad de saber cómo conseguir las drogas o el alcohol y entonces ellos se orillaban a robarme tantas cosas, pero más sin embargo a mí no me dolía porque yo sabía en dónde venía y cómo conseguirlo. Y entonces yo no tuve carencia porque como vuelvo a repetir, pues creo que el diablo mismo venía a ofrecerme todo eso, porque a mí nunca me faltó nada de lo que yo pude haber consumido. En año y medio en donde yo estuve prácticamente hundido en el alcohol, nada me faltó, drogas y alcohol. Mira, hay algo que hace días veíamos, era el puente donde dormías. Sí. No es un puente recto, sino es como un túnel donde pasa el agua
y arriba entonces le pusieron como una capa de cemento y ahí pasan los carros. Sí. Decías que ahí dormías. ¿Qué te sentías en ese momento? O de plano la sensibilidad se te perdió completamente? La sensibilidad se perdió porque yo prefería estar tomando con mis amigos porque eso a mí me daba alegría, me daba un consuelo para todas las cosas que yo había vivido anteriormente, y entonces yo buscaba eso, la compañía de mis amigos, que lo que la familia no me podía ofrecer. Wow. Sí. Bien, ¿en qué momento o cuánto tiempo duraste en ese tema, en el transcurso de estos últimos tiempos más profundos? ¿Cuánto tiempo? Fue año y medio en lo que yo estuve consumiendo día y noche. Más profundo. Sí, es porque llegó un momento en el que yo dije, yo ya no puedo dejar esto, entonces voy a eliminar toda esa ansiedad, todo el antojo que yo tengo de beber, todo el antojo de consumir, a no parar, le voy a dar gusto hasta donde dé, dije yo, pero me di cuenta de que no hay un límite para eso, prácticamente es la muerte, el hospital o la cárcel, una de las tres, y entonces yo pude probar, experimentar todas esas cosas, pero ni aún así no pude, pero más sin embargo todo cambió en ese entonces, desde que yo salí de ese hospital. Una pregunta muy personal, ¿no tenías miedo o no te daba miedo morir en esa condición como estabas? No, Sabiendo a dónde ibas a parar. no, porque prácticamente nosotros ya vivíamos sin alma, sin nada de una conciencia de un infierno o de un cielo, más sin embargo, pues algo creo que llegó a tocar en mí, pues decidí servir al Señor prácticamente ya después de salir de ese hospital. Bien, pasó un año y medio. Ajá. ¿En qué momento dijiste hasta aquí llego? Voy a volver a los brazos de mi padre. Porque en aquel año y medio, yo dije, yo ya había visto de que ya me había dado cuenta de que mi cuerpo ya no iba a soportar más. Ya no podía vivir sin el alcohol, sin drogas, ni nada de eso. Y entonces yo hice una promesa en el momento en el que yo estuve en todo ese año y medio. Yo dije, si yo un día vuelvo a estar bien, sano, puedo dormir bien, puedo comer tranquilo, sin necesidad de las drogas, voy a hacer todo lo necesario para yo ya no depender nada de eso, porque yo ya me di cuenta que si una vez probando cualquier cosa, ya sea la marihuana, el tabaco, el alcohol o lo que sea, X cosa, y entonces probando una vez, otra vez puede uno volver a recaer, volver a otra vez en la rutina de día y noche y todo eso. Y entonces yo dije, si vuelvo a restablecerme, yo prometo ya echarle todas las ganas, no por mi mamá, no por nadie, no por el pastor, no por mis amigos, sino por mí mismo, por mí mismo, por el amor que yo me tengo y por el amor que se me ha dado de volver a estar de pie otra vez. Y por el Señor que te da una nueva oportunidad. Exactamente, por una oportunidad más. Mi forma de agradecer todo lo que el Señor ha hecho por mí es sirviéndole. No puedo hacer otra cosa más que servirle de todo corazón, y más sin embargo ya ahora sí fortalecerme en Él, cuidar mi santidad y tener por meta un día estar allá. Wow, bueno, vamos cerrando. Toño, para ti ahora mismo, ¿cuál es tu mayor deseo como cristiano? ¿Qué deseas? ¿Qué meta? Dice, a partir desde que regresé, mi meta es servir a Dios, ir a las naciones. ¿Qué metas tienes como hombre de Dios ahora? Principalmente es la juventud, que entienda que esos caminos no nos llevarán a ningún lado bueno. Nada bueno puede salir de todo eso. Que la juventud pueda entender de que hay mejores cosas que nos pueden esperar de parte del Señor, de que hay cosas mejores que se pueden experimentar todavía, y que nosotros mismos tenemos la decisión de darle una vuelta de 180 grados a nuestra vida y no desaprovechar la oportunidad que Dios nos da. Y si ustedes tienen el privilegio de escuchar este mensaje, espero en Dios de que ustedes puedan entender el mensaje que yo quiero transmitir a ustedes, porque yo quiero que entiendan que no todos los jóvenes les pueden venir a decir un buen consejo como este, y entonces pocos amigos no se pueden encontrar, y entonces la juventud es mi meta. Eso es correcto. Bueno, Toño, hablando de la juventud,
quisiera que nos despidieras con un último consejo y con una oración para esos Claro, jóvenes. claro, por supuesto. Yo recuerdo mucho un versículo en la Biblia en donde dice Juan 1:12, en donde dice que a todos los que creyeron y les recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Y entonces yo creo en eso. Los errores que uno tuvo en el pasado y todas las metas que uno haya tenido hasta el día de hoy no define quiénes somos. Entonces, si tú crees y tú le recibes que Él está a la puerta, tocando la puerta, y recibes esa invitación de Él, tú puedes cambiar el destino. Amén. Tú puedes ser más allá de lo que has hecho en todo este tiempo. Amén. Y entonces yo creo firmemente que yo ya no soy ese borracho, yo ya no soy ese drogadicto, ahora soy hijo de Dios. Y tú también puedes serlo si tú quieres. Gloria a Dios. Amén. Despídete en una oración para esos jóvenes. Claro. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos estás dando en este momento, Señor. Gracias. Y te pido por toda aquella persona que escuche este mensaje, Señor, que pueda tocar ese corazón, Señor, endurecido, que no quiere saber nada de ti, Dios. Padre, yo te pido que entres a la juventud, Padre, que hagas cosas maravillosas, Señor, en cada una de estas vidas, Señor, y que fortalezcas, Señor, porque tú tienes el poder, Señor, no solo para levantar a un joven, sino para levantar a multitudes, Señor, que no ha reconocido que tú eres el Salvador de todo aquello que no sabe de ti, Señor. Entra a cada vida, Señor, fortalece, Dios, cada corazón, Señor, cada vida, Dios, y cambia, Señor, restaura aquellas familias, Señor, Dios. Fortalece y duplica la fe de aquellas personas, Señor Dios. En tu nombre pedimos hoy, Señor. Y gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Compartan este video. Envíenselo a madres, hijos, personas que tengan familiares con problemas de alcoholismo y drogadicción. Porque sí se puede salir, pero con la ayuda de Dios. Porque con nuestras propias fuerzas no se puede. Vas a intentarlo y quizás dures 10 días, 15 días, pero recaerás porque dice la Biblia que separado de Dios nada podemos hacer. Quien te habló fue tu hermano y pastor Carlos Aboada. Y con el hermano Toño. Dios te bendiga. Chao, chao.